Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. En esta sesión sexta vamos a abordar el estudio de la rama ejecutiva y de la rama judicial. Vamos a comenzar con la primera en este video. Muy bien, así como la rama legislativa tiene la función básica de hacer las leyes, podemos decir que la rama ejecutiva tiene la tarea central de ejecutar las normas, es decir, de llevar a cabo los proyectos y programas políticos de gobierno y de Estado que tiendan a hacer cumplir el ordenamiento jurídico. Por eso podemos decir que la rama ejecutiva tiene una naturaleza más operativa, es decir, de llevar a cabo a la realidad las promesas constitucionales y los mandatos derivados de las leyes que expide el Congreso de la República. Por ese motivo, la rama ejecutiva es la más amplia en números. Incluye a las universidades, incluye a la fuerza pública, a la DIAN, y bueno, fuerza pública en todos sus estamentos, ejército, policía, fuerza naval y armada. Incluye las diversas empresas que tiene el Estado colombiano, bien sea totalmente o con una porción mayoritaria en acciones, como lo es el caso de Ecopetrol e Isageno. Es decir, la rama ejecutiva se ocupa de diversas funciones que se refieren tanto a aquellas que son de Estado como las de gobierno, las de orden público, las administrativas y la de la vida económica del país. Esto lo iremos explicando paso a paso. Vamos a decir entonces que centralmente las funciones en las que nos vamos a situar para el estudio de la rama ejecutiva son las funciones de Estado y las funciones de gobierno. A partir de allí vamos a desprender las demás. En cuanto a las funciones de Estado, la rama ejecutiva tiene esa especial función de representar toda la institucionalidad del Estado colombiano. Quiere decir que cuando actúa la rama ejecutiva, y digámoslo desde ahora, encabeza el presidente de la República, tiene esa especial virtualidad de comprometer a toda la institucionalidad colombiana, tanto en el presente como hacia el futuro, principalmente frente a los demás estados, frente a la comunidad internacional. Esta función es muy delicada y por eso se ha delegado en cabeza del presidente de la República, que es quien reúne en sí mismo las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Qué hace el presidente como jefe de Estado o qué atribuciones tiene a su cargo? Nada más y nada menos que la de firmar tratados con otros estados, que son habitualmente en materias muy delicadas y muy trascendentales para la nación. Por ejemplo, la mayoría de los tratados fundamentales que firma todo Estado tiene que ver con la definición de sus fronteras, por acuerdos estratégicos en materia económica, con consensos o convenios sobre doble tributación o sobre estímulos que puedan generar un mayor crecimiento de la economía. Y otra clase de tratados muy especiales que tienen que ver ya con el orden público internacional son la declaratoria de guerra, la declaratoria de abrir un conflicto bélico con otro estado y la declaratoria de paz. Por supuesto, el presidente también tiene la función como jefe máximo del orden público y comandante en jefe de las fuerzas militares de conservar y preservar la integridad territorial de la nación, la independencia de nuestra soberanía, tanto de las amenazas externas, pensemos por ejemplo en intentos de agresiones, crímenes de agresión internacional, como de las amenazas internas, las sublevaciones, los alzamientos por parte de grupos subversivos que pretendan sustituir el orden constitucional por la fuerza. En esas materias, principalmente en las que se refieren a la agresión externa, decimos que hay una función de jefe de Estado. El control del orden público interno ya es un aspecto
que se cumple como jefe de gobierno. Entonces, normalmente la jefatura de Estado implica la representación del presidente frente a la comunidad internacional en defensa de la integridad territorial del Estado y también en materia de la suscripción de acuerdos, tratados, entre otros, principalmente, o destacamos allí, la declaratoria de guerra y la declaratoria también de paz, la firma de acuerdos de paz. Muy bien, esto esencialmente en cuanto a las funciones de jefe de Estado. Ahora vamos a las funciones como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno es el presidente la autoridad máxima del orden público interno, como lo acabo de señalar. Debe tener él a su cargo y a su mando la tarea de conducir la estrategia de la fuerza pública para evitar los alzamientos y las sublevaciones contra el orden constitucional o los atentados contra la vida, honra y bienes de los integrantes de la nación. Los conflictos o los combates que se dan en contra de las BACRIM, de los grupos armados ilegales, narcotraficantes, entre otros, tienen ese sustento constitucional y el presidente tiene la tarea, por supuesto, de asegurar la vigencia del orden público, y eso incluye el despliegue, el uso de la fuerza cuando sea necesario y siempre que sea proporcional, cosas que hemos mencionado en temas como el debido proceso. Muy bien, esto para decir que es una acción legítima y que está a cargo del presidente. El monopolio de la violencia tiene, por supuesto, está radicado en el Estado colombiano y tiene como representante máximo al presidente, que es quien puede fungir como autoridad, que es quien funge como autoridad suprema del orden público, tanto el interno como el internacional. Muy bien, dicho esto, también el presidente es el autorizado para llevar a cabo negociaciones de sometimiento o eventuales acuerdos de paz con los grupos armados ilegales en el orden interno también. Entonces, la política de paz o las políticas de sometimiento también están a cargo del presidente de la República. Igualmente, dentro de las funciones de gobierno se encuentra dirigir la actividad económica estatal y la actividad administrativa del país. Por eso al presidente de la República le corresponde elaborar, inmediatamente llega a la presidencia, el Plan Nacional de Desarrollo, que es la ruta anual, la ruta del periodo cuatrienal de esos 4 años, que corresponde al programa de gobierno que va a dar las vías, las sendas de cómo se va a ejecutar la política administrativa y económica del gobierno, lo que en síntesis se llama el marco general de las políticas públicas que va a desarrollar la presidencia en materia de salud, de educación, de minería, de inversiones, la política de justicia también, la persecución criminal, entre otros aspectos. Pues son bastantes funciones las que tiene el presidente a su cargo. También decimos que el presidente debe dinamizar, tiene a su cargo la dinamización de la vida económica del país, y por eso al lado de esa ley macro del Plan Nacional de Desarrollo, también tiene el presidente a cargo presentar al Congreso el presupuesto, la ley del presupuesto nacional. Allí se encuentran las partidas presupuestales que se destinan a las diferentes instituciones del Estado, a todas las 3 ramas del poder público y los órganos independientes. Entonces, esa tarea la hace el presidente de la República acompañado por la asesoría del ministro de Hacienda, del COMPES, que es el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, y el CONFIS, que es el Consejo de la Política Fiscal. Por supuesto, son tareas bastante importantes porque al presidente le corresponde nada más y nada menos que presupuestar la vida económica del país en cuanto al ejercicio del desempeño de la función pública y la prestación de servicios públicos. Por eso, normalmente cada año, para estas épocas, septiembre, octubre, cuando ya se empieza a discutir el presupuesto nacional, suele haber movilizaciones por parte de los sectores educativos y de la salud, o por todos aquellos que consideran que deben presionar
para tener una mayor representación en el presupuesto. Estos tiempos también lo deben tener en cuenta los actores políticos. Porque quien haga una propuesta, una protesta, un paro, por allá en marzo o en abril, solicitando el incremento de partidas presupuestales, pues está equivocado. No es el momento político para hacerlo. Digamos que hay unos momentos para ello y son los de la presentación de proyectos. Hacer una protesta por aumentar partidas presupuestales en un momento en que no se está discutiendo ello, pues indudablemente es un desgaste. Hay que tener en cuenta entonces los momentos de la actividad institucional del Estado para saber cuándo es más oportuno o cuándo es más idóneo ejercer presión sobre él si es que se quiere hacer o efectuar una agenda política exitosa. Muy bien, entonces hemos mencionado las funciones principales en materia de jefatura de Estado y jefe de gobierno. Por supuesto, como les comentaba, en cuanto a jefe de gobierno, también el presidente tiene funciones administrativas, crear y suprimir ministerios, crear unidades administrativas especiales, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, el Departamento de Prosperidad Social. Tenemos el caso de Colciencias, que era un instituto y ahora es un ministerio, es decir, subió de categoría, ahora es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Son decisiones de carácter administrativo sobre la forma como se lleva a cabo la función pública del Estado que le corresponden al presidente de la República. Por supuesto, el presidente lo que puede organizar desde el punto de vista administrativo es la planta que está a cargo suyo. El presidente no puede modificar la estructura de la rama judicial, ni la del Congreso, ni la de los demás organismos independientes y autónomos. Esas modificaciones ya tendrán que surtirse por vía de una ley y a la mayoría de las veces, por supuesto, tendrá que ser una ley estatutaria si es que se está cambiando aspectos sustanciales de la estructura de estas organizaciones. Muy bien, continuamos. Tenemos entonces las funciones de Estado y las funciones de gobierno. Vamos a hablar ahora de los organismos que componen la rama ejecutiva. Ya destacamos las funciones centrales. Ahora vamos a destacar los organismos y vamos a señalar algunas funciones destacadas. Comencemos por el presidente de la República, el jefe máximo de la rama ejecutiva. Las funciones ya las señalamos y ya las explicamos. Vamos a decir simplemente, para recordar, que aquí en Colombia se elige presidente cada 4 años por voto popular, que el presidente debe cumplir unos requisitos: ser mayor de 30 años, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, aspectos todos que ustedes van a poder observar en el texto. Me interesa puntualizar un aspecto central, porque ustedes lo van a ver tanto en este caso como en el de congresistas, como en los demás que veremos en adelante. Entonces, para no repetirlo, lo voy a decir desde ya. El presidente debe ser un ciudadano en ejercicio. Entonces, va la pregunta, y pregunta para los apuntes. ¿Qué es ser ciudadano en ejercicio? Entonces, un ciudadano en ejercicio es aquel que goza de la plenitud del disfrute de sus derechos civiles y políticos. Es decir, aquel que no ha sido sancionado ni suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos o de sus derechos civiles por alguna autoridad, bien sea de carácter penal o de carácter fiscal o disciplinario. Aspecto que ahora está en duda, el aspecto disciplinario, por la decisión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el sistema interamericano pues en general, respecto del caso de Gustavo Petro en la sanción que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez hace unos 7 años aproximadamente, 7 u 8 años. Muy bien, entonces aún así pues es una decisión que aún está pendiente de comunicarse al Estado y que seguramente implicará modificaciones. Lo central en este punto es que quien vaya a ejercer la presidencia no puede tener alguna sanción que le impida ejercer a cabalidad sus derechos civiles y políticos.
Si es así, entonces ya no estamos en presencia de un ciudadano en ejercicio y por tanto esta persona no podría postularse al cargo de la presidencia. Importante destacar que para nuestra constitución el presidente debe ser colombiano de nacimiento también. Muy bien, del presidente ya destacamos sus funciones. Vamos a comentar entonces la rama ejecutiva desde dos planos para que lo tengamos presente. El nivel central y el nivel descentralizado territorialmente y por servicios. Vamos entonces desde ahora a plantear el análisis en estos dos niveles. El nivel central y el nivel descentralizado. Descentralizado territorialmente y por servicios, o sea, por factores territoriales y por servicios. Ahí le vamos a agregar a ese por servicios también por razones funcionales, aunque pues no es una clase de derecho administrativo, no los quiero confundir, pero sí debemos situarnos en esos dos planos. Evidentemente, al hablar del nivel central, al presidente de la República lo acompañan otros funcionarios. Por supuesto, el presidente pertenece al nivel central, valga pues precisarlo. Junto al presidente encontramos al vicepresidente, cuya esencia, en términos del cargo que desempeña, es la de reemplazar al presidente en las faltas temporales o absolutas que éste tenga. Ha sido una figura bastante cuestionada en Colombia por su permanente inutilidad, salvo el caso de Germán Vargas Lleras, por ejemplo, que tuvo una agitada agenda política que por supuesto hizo que se destacara, y como él, otros en el pasado, puntualmente algún vicepresidente de inicios de los años de los 90 también tuvo un rol bastante importante. La generalidad es que simplemente el vicepresidente se convierte en un asesor presidencial más y termina cumpliendo las funciones que el presidente le delegue. Ha sido entonces una figura cuestionada, pero que existe en el orden constitucional. Muy bien, continuamos. En el nivel central, junto con el presidente, se encuentran también sus ministros. Los ministros de cada uno de los despachos que se encarga de cumplir las funciones de desenvolver o de ejecutar la política administrativa, el presupuesto y la función económica en los ministerios que están a su cargo, en los asuntos que están a su cargo. Allí encontramos, a título de ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros. Vamos a destacar estos, simplemente para ejemplificar que cada uno en el área que le corresponde debe desplegar, debe operativizar los planes y programas que desde la presidencia, desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es cuatrienal, o sea que es para el periodo presidencial de 4 años, y desde la ley del presupuesto anual, pues cada uno de estos ministerios debe operativizar y ejecutar estos planes, programas y proyectos que en términos jurídicos y en términos políticos se denominan las políticas públicas. La política pública criminal, por ejemplo, es decir, para la persecución de delincuentes, corresponde al Ministerio de Justicia, por supuesto en asocio de otras entidades, Policía Nacional, indudablemente, y en alguna medida Ejército Nacional, Naval y Fuerza Aérea. Tenemos también, por ejemplo, la política pública en materia de educación, indudablemente le corresponde al Ministerio de ese ramo. El Ministerio de Educación le corresponde asumir la política educativa, diseñar los planes y programas, establecer la articulación con los departamentos y los municipios por medio de sus secretarías, la Secretaría Departamental de Educación y la Secretaría Municipal de Educación. Por supuesto, los ministerios tienen que trabajar de manera conjunta y armónica, no pueden trabajar por su parte. Por supuesto, en materia educativa y en atención a la primera infancia es donde más se suele observar la concurrencia del trabajo de los ministros. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Protección Social en lo que tiene que ver con los apoyos a los estudiantes,
y el Ministerio de Educación, que también tiene que hacerse cargo de tareas como los planes de alimentación escolar, al menos en lo que tiene que ver con definir los lineamientos y políticas para que las secretarías departamentales y municipales tengan una orientación y sepan también cómo deben conducirse. Esto no desdice o no contradice la autonomía de las entidades territoriales. Simplemente desde los ministerios se fijan pautas de política pública, orientaciones y guías, y ya queda un cierto margen de movilidad para que actúen las secretarías departamentales y municipales. Por supuesto, en algunas materias que son muy delicadas, como en estos temas de alimentación escolar o políticas que tienden a disminuir la corrupción o a erradicar la corrupción, por supuesto, normalmente se emanan directrices obligatorias, como es en el caso de la salud. Normalmente el Ministerio de Salud sí asume un rol más imperativo porque tiene la función, por supuesto, de controlar que el presupuesto de la salud que se asigna a los territorios sí se esté ejecutando correctamente. A esa figura se le denomina la figura de las transferencias presupuestales que hace la nación directamente a los territorios, departamentos, municipios, distritos, para efectos de financiar la salud y la educación. Por eso tal vez son los ministerios que cumplen tareas de carácter un poco más obligatorio o más coercitivo sobre la acción de los territorios. Indudablemente el Ministerio de Hacienda, por trazar la política fiscal, pues también tiene una alta incidencia en lo que sucede a nivel territorial, principalmente por lo que hemos comentado en clases pasadas, que en Colombia hay unidad de tributo, allí actúan de consumo, o sea, conjuntamente, el Ministerio de Hacienda, la DIAN y el CONFIS, que es el Consejo Nacional de la Política Fiscal. Muy bien. En el nivel central también encontramos, y digámoslo de una vez, estos consejos especiales, que son el CONFIS, que acabo de mencionar, el COMPES, el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Son comisiones especiales que tienen a su cargo trazar políticas de Estado. El CONFIS en materia de impuestos, es decir, en materia de hacienda, recaudo de tributos. El COMPES en materia de proyección de la economía, de cómo generar estímulos para que los empresarios puedan desempeñar su actividad económica en materia de inversión, de ahorro, de crédito, si hay posibilidad de intermediación, de obtener financiación, entre otros. Y la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene un carácter especial porque se ocupa del reclutamiento del personal. Tiene que abrir las convocatorias para que se puedan postular los ciudadanos que estén interesados a las pruebas de estado y eventualmente acceder a los cargos públicos. Hace poco finalizó una convocatoria muy famosa a nivel departamental en el Valle del Cauca, que fue la convocatoria 437 para proveer cargos en las alcaldías y en otras entidades municipales y también departamentales del Valle del Cauca. Muy bien, con esto hemos estudiado gran parte del nivel central. Vamos a concluir con las superintendencias y unidades administrativas especiales de la nación. Voy a concentrarme en las primeras, en las superintendencias. Vemos que tienen a su cargo la inspección, vigilancia y control en las materias que son de su competencia. Cumplen funciones jurisdiccionales. No hacen parte de la rama judicial, pero sí tienen a su cargo el juzgamiento de diversos aspectos que son parte de la órbita de sus competencias. ¿Cuáles superintendencias podemos mencionar? Principalmente la de Industria y Comercio, que la destacamos al estudiar los derechos colectivos, que tienen facultades sancionatorias frente a políticas de protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Actualmente, por el Código General del Proceso y por el Estatuto del Consumidor vigente, tienen amplias facultades para recibir los reclamos de los usuarios y consumidores
y adelantar los procesos que sean pertinentes, ya sea por garantías, por daños ocasionados por los productos, entre otros, en la órbita de sus competencias, por supuesto. Tenemos aquí también la Superintendencia Financiera, que ejerce un importante papel de control, de fiscalización y vigilancia sobre el sistema financiero, sobre los bancos. Por supuesto, la protección de estos usuarios que implica atender la política de crédito de la nación, que no se vaya a presentar abusos y demás que se suelen denunciar por parte de quienes están, digamos, percibiendo los servicios de las entidades bancarias y las dependencias financieras en general. Es decir, no solo los bancos, sino también las corporaciones y demás entidades que presten servicios financieros, las cooperativas, por ejemplo, que se dedican a estas labores también. Muy bien, encontramos igualmente la Superintendencia de Sociedades, que tienen a su cargo todo lo relacionado, por supuesto, con el giro ordinario de las entidades societarias y que también conocen de diversos procesos en las disputas que se puedan presentar entre los socios respecto de la sociedad o entre diversas sociedades entre sí, que pueda surgir algún conflicto, entre otros. Muy bien, allí tenemos entonces la rama ejecutiva en el nivel central. Como les decía, por supuesto, la fuerza pública también hace parte de la rama ejecutiva. Entonces allí tenemos tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas en sus diversos órdenes. La Fuerza Aérea, la Armada, la Naval y por supuesto el Ejército Nacional. Muy bien, continuamos. En cuanto al nivel descentralizado, vamos a destacar y a mencionar, en el nivel descentralizado tenemos algunas entidades que se descentralizan o se denominan así por factor territorial y otras que lo son por servicios o por carácter funcional. Entonces, comencemos por la que más conocemos, que son las entidades de la rama ejecutiva descentralizadas por factor territorial. Allí encontramos los departamentos, los distritos y los municipios. También están contemplados los resguardos o cabildos indígenas, también están contempladas las regiones que son, y las áreas metropolitanas, que son asociaciones de departamentos y municipios que la ley permite crear, que la Constitución Política contempla como una posibilidad de asociaciones para fines sociales y económicos de inversión que podrían establecerse y se ha tratado de hacer probablemente sin el mayor éxito hasta ahora. Tal vez la más cercana a cumplirse es el área metropolitana de Bogotá, que está pues en estudio actualmente, tal vez una de las que más ha avanzado hasta ahora. Muy bien, los distritos especiales también se encuentran aquí, tanto el distrito capital como los distritos portuarios, señalemos como ejemplos a Buenaventura y Cartagena, que tienen algún régimen especial por su connotación, en este caso, de ser puertos de Colombia, ser regiones turísticas y también de amplia inversión económica. Muy bien, están allí también, por supuesto, los municipios en sus diversas categorías, 6 categorías, temas que se profundizarán en otra sesión. Muy bien, continuamos entonces. En cada departamento y municipio, ustedes van a ver que se replican las funciones de gobierno del nivel central, porque, como lo hemos mencionado antes, los departamentos y municipios gozan de un ámbito especial de autonomía en materia política, lo que tiene que ver con sus elecciones, pero también en materia económica y administrativa. Entonces, los alcaldes y gobernadores presentan su plan municipal y departamental de desarrollo también cada 4 años y presentan también su presupuesto municipal y departamental anual, que es debatido en el Consejo Municipal y en la Asamblea Departamental respectivamente.
¿sí? Pues por supuesto, Consejo Municipal, municipios, Asamblea Departamental, departamentos. Entonces, en esencia también alcaldes y gobernadores tienen la competencia para suprimir y fusionar las entidades administrativas a su cargo, crear hospitales municipales o departamentales según corresponda, escuelas, universidades, entre otros. Hace parte de las funciones que tienen a su cargo. Por supuesto, en cuanto a temas de inversión e infraestructura, también tienen competencias que vamos a profundizar en sesiones posteriores, posiblemente en la sesión octava, que es donde están considerados estos aspectos, octava o novena. Muy bien. Encontramos también dentro de la rama ejecutiva aquellas entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios. Aquí vamos a ver que a nivel nacional hay diferentes entidades que se encargan de la prestación de servicios públicos o de la satisfacción de necesidades básicas elementales de los ciudadanos. Encontramos, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene diferentes regionales y diferentes entidades a lo largo y ancho del país. Tenemos aquí también al SENA, ¿sí? El Servicio Nacional de Aprendizaje, que presta diferentes funciones de capacitación, entre otras, y que también tiene estos rasgos de la descentralización. Encontramos igualmente aquí a las corporaciones autónomas regionales, que son las que realizan estas actividades de investigación y control en materia ambiental, como la CBC, en el caso del Valle del Cauca. Bien, entre otras entidades que también tienen una amplia descentralización por su presencia en los municipios y en los departamentos. Para el caso, podemos ejemplificar con el Departamento de Prosperidad Social, que es quien tiene a cargo las tareas propias del SISBEN, es decir, de la identificación y caracterización de las personas que por sus condiciones económicas y sociales precarias ameritan una protección especial por parte del Estado. También desde Prosperidad Social se encuentra el programa de adulto mayor, que ha sido una innovación reciente, hace algunos años ya, por supuesto, de un apoyo muy especial para las personas de la tercera edad. También está aquí la unidad de víctimas, por supuesto que en sus diversas entidades territoriales presta atención especial, apoyos a través de ayudas humanitarias y de asistencia jurídica a las víctimas del conflicto armado colombiano. Hay que decir que aquí también se encuentran los establecimientos públicos y que tal vez de los más destacados pues son las universidades, que gozan de autonomía, pero entendámoslo, autonomía presupuestal, autonomía financiera, en el sentido de que son quienes pueden distribuir su presupuesto, y autonomía administrativa en el sentido de que establecen sus reglamentos y establecen las normas de procedimiento en materia de la convivencia y de las relaciones laborales, es decir, convivencia estudiantes y profesores y las relaciones laborales entre su personal a cargo, tanto los profesores como el personal administrativo, con la institución. Esto, por supuesto, respetando las garantías mínimas laborales y demás, que son normas vinculantes y obligatorias. No hay autonomía universitaria en orden público, que es una equivocación usual. Las universidades no tienen fuerza pública, las universidades no tienen policía ni tienen CTI a su cargo. En caso de que llegue a haber algún evento delictivo, algún crimen, por ejemplo, un homicidio, un hurto en la universidad, pues ¿quién tiene que ingresar? La Policía Nacional o la entidad a la que le corresponda, el CTI, etc. Por supuesto, la fuerza pública, porque sé que este es un tema de debate, la fuerza pública sí puede ingresar a las universidades. Otra cosa es que por eventos desafortunados, que lamentablemente se han presentado con mucha frecuencia en la Universidad del Valle, pues se establezcan protocolos para evitar confrontaciones entre la fuerza pública y los estudiantes al interior de las instalaciones educativas, y que se trate de minimizar al menos la presencia agresiva, es decir, la presencia que implica confrontación.
pero hay que desterrar esa idea que se ha difundido tal vez por desconocimiento, tendiente a que supuestamente la autonomía universitaria implica una autonomía de orden público que no existe. Muy bien, continuamos. También dentro de las entidades descentralizadas se encuentran algunas que voy a destacar, como son las empresas sociales del Estado. Aquí están la mayoría de los puestos de salud, hospitales y clínicas públicas del Estado que prestan un servicio invaluable en materia de salud. Las IPS en general de carácter público normalmente son empresas sociales del Estado. Muy bien, encontramos también aquí las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, que tienen un papel muy importante y es el de permitir que el presupuesto público sea rentable. Es decir, el Estado no puede ser simplemente un elefante paquidérmico que vive de los impuestos que extrae los colombianos. Es decir, que vendría así como a succionar la actividad privada y a sostenerse únicamente por parte de las ganancias o réditos que obtienen los particulares. No, el Estado también tiene la tarea de ser rentable él mismo, de generar activos, de que la sociedad, de que las acciones de las entidades públicas colombianas tengan una rentabilidad suficiente, que la actividad económica del Estado efectivamente contribuya a aumentar la capacidad de prestación de servicios. Si el Estado genera más recursos, pues podrá haber mayor apoyo a la política educativa, a la económica y la social, porque el Estado no tiene dinero y esto es algo importante para decirlo. El Estado en general, en cuanto a la función pública como tal, no es una actividad que propiamente genere dinero. El Estado debe hacerlo, es decir, debe generar sus rendimientos por vía de la actividad de las sociedades de economía mixta, de las entidades industriales y comerciales del Estado. No es su función principal, por supuesto, como ya lo hemos dicho, la del Estado no es la de producir dinero, pero sí tiene que apoyarse en estas entidades y por supuesto también en las que se pueda, para poder generar rentabilidades y de tal manera que el presupuesto público no tenga que depender únicamente de los impuestos, de las contribuciones que gravan mayoritariamente a los colombianos, porque incluso quien no declara, es decir, quien no hace declaración de renta, también paga impuestos por vía del IVA o por las transferencias que suelen hacerse de las empresas a los ciudadanos por medio del encarecimiento de los costos o de la prestación de servicios. Muy bien. Con esto entonces tenemos explicada la rama ejecutiva del Poder Público de Colombia. Muchas gracias, muy amables. En el siguiente video continuaremos con la rama judicial. Muy amables.